Amigos, dialogando con una semana más con todos vosotros. Y como siempre, Televisión Intercomarcal es la que hace posible, iba a decir este milagro, si al menos esta realidad. Porque sé que para muchos de vosotros es un auténtico regalo el acercarnos a la realidad de la Iglesia, la realidad del mundo católico y la realidad del voluntariado católico y la realidad de tantas personas y tantas situaciones como vivimos los hombres y mujeres que queremos en Jesús a vuestros hogares, a vuestras casas. Estoy pensando especialmente en las personas pues que no soléis salir, pues sois los mayores, los enfermos, pero estoy pensando también en aquellas personas más jóvenes que yo sé que estáis viendo este programa porque siempre decimos algo y muchas veces dejamos a mucha gente inquieta, a nadie dejamos muchas veces indiferente. Bueno, pues esta noche, ya con los fríos propios de un otoño ya bien entrado, hemos querido invitar a nuestro estudio a don Vicente Martínez Martínez. Vicente es párroco de la parroquia de El Salvador de Elche y es también vicario episcopal de la zona tercera de la diócesis. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Bueno, ante todo, gracias, porque de Elche aquí, con los tiempos que estamos viviendo de fríos y, en fin, malas temperaturas, pues la temperatura en Elche supongo que será mucho más agradable. Sí, bueno, es mucho más templada que aquí, pero así todo todavía no hace tanto frío como para resistir. Bueno, Vicente, esta noche vamos a hablar de un tema, bueno, vamos a hablar de varios temas, de varias cuestiones. Y los amigos de Dialogando con, pues, quizás os extrañáis, hablamos de muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de la oración y el católico, de la oración en la vida del cristiano, de la oración en la vida de la Iglesia. Y en medio de este contexto, pues queremos presentar la realidad de la capilla de adoración perpetua que Dios mediante se va a abrir las próximas semanas en la ciudad de Elda, pero es una capilla que de día y de noche pretendemos que esté abierta para toda la vicaría. Bueno, y eso nos plantea qué es rezar, qué es orar. Yo me gusta decir más bien orar. En una sociedad tan secularizada como la nuestra, tan dada a lo inmediato, al disfrute y a lo meramente material, hablar de oración no está un poco trasnochado, dicen algunos. Bueno, pues parece que puede estar un poco fuera de onda el hablar de oración, pero últimamente se ve todavía mucha gente, incluso que no cree en Dios, pero que necesita momentos para estar a solas, en silencio. Tal vez acompañado de una música de fondo, pero el ser humano necesita momentos para estar a solas y para recuperar la paz. Entonces, hay mucha gente que incluso no es creyente que busca momentos de soledad. El cristiano sabe que no existe la soledad porque detrás del silencio está el Señor. Más aún, el Señor está en medio del silencio. Y la oración es fundamental, es como una ciudad que solamente tuviera edificios, fábricas, viviendas, pues sería una ciudad grande y bonita, pero si no tuviera zona verde, pues por muchos edificios enormes que hubiera, o fábricas o tiendas, les faltaría un pulmón. Bueno, pues nosotros estamos siempre metidos en 20.000 cosas y hacemos cosas importantes y cosas que nos divierten, pero necesitamos también un pulmón, un momento para oxigenarnos, y eso es la oración. Sí, es la zona verde, sí, que necesitamos para encontrar. ¿Te parece que hay no sé cuántos, en fin, cristianos, católicos, que han dejado la vida de oración? Tantas cosas que hay que hacer, tantas realidades que nos absorben, el estrés de la vida, el trabajo, incluso dentro de la misma Iglesia, uno se está ocupado en las cosas del Señor. Se ha dejado por parte de un sector de la Iglesia, del mundo, incluso del laicado, lo que es dedicar un tiempo para estar con el Señor. Sí, a veces, ya lo decía Juan Pablo II, ¿no?, que a veces nos dedicamos tanto a las cosas del Señor que olvidamos al Señor de las cosas. Y esa es una tentación que tenemos en nuestra sociedad utilitarista y funcionaria, y es buscar lo que es útil inmediatamente. Y a veces pensamos, la oración, ¿para qué sirve? Pero es que plantearnos así la oración es como si uno se planteara, ¿para qué sirve hablar con mi madre? ¿Para qué sirve? Es una relación personal y por lo tanto el tema de utilidad no se debe ni plantear. ¿Uno por qué necesita encontrarse con su madre? Pues para conocerla. A través de ese diálogo yo me conozco a mí mismo, conozco mis sentimientos, descubro cuánto me quiere ella, descubro sus inquietudes y de algún modo me contagia a mí también sus proyectos. Bueno, pues la oración es eso, es un deseo que tiene el ser humano de saciarse de esa sed de inmensidad que es Dios. Y por lo tanto, ¿para qué sirve la oración? Si podríamos plantearlo así, con términos modernos y utilitaristas. Pues sencillamente es para
conocer a Dios y a través de ese conocimiento conocernos a nosotros mismos y mejorar nuestro modo de ser, dándonos más a los demás. Dos preguntas en una. ¿Qué es orar? Y si a orar se aprende o es algo innato, cuando uno tiene fe. Vamos a ver, orar, sabéis que creo que la gente también lo sabe, la definición clásica es hablar con Dios, ¿no? Es establecer una relación con alguien que sabemos que está ahí y que nos ama. Una vez le preguntaron los niños a Juan Pablo II qué era orar, y entonces él respondió, es un diálogo con Dios. Pero dice, en un diálogo hay dos momentos, se habla y se escucha. Y decía él, el Papa escucha más que habla. Es decir, la oración es una relación íntima, personal, de amor con aquella persona que sabemos que nos ama. Una persona que es comunidad de personas, que es Dios, que no es una comunidad de amor que me ama. Y todos tenemos una sed de ese encuentro. Estamos hechos precisamente para el diálogo. Nosotros necesitamos de los demás, somos seres abiertos a los demás y tenemos como una preparación innata para ese diálogo. Lo que ocurre es que necesitamos aprender. Tenemos unas potencialidades, unas capacidades, pero necesitamos buscar cómo hacer oración. Después nos damos cuenta que hacer oración es fácil, pero tenemos que aprender. En mi vida de cura me he encontrado con personas que, en las parroquias normalmente siempre pues tenemos talleres de oración y las personas pues que se van acercando verdaderamente a Jesucristo tienen inquietudes para acercarse a la vida y vivir una vida interior, ¿no? Y me he encontrado con alguna pregunta como esta. Vamos a ver, ¿por qué tengo que decirle a Dios, si orar es una de las facetas o posibilidades es pedir, ¿por qué tengo que pedirle a Dios en la oración si Dios ya sabe lo que me pasa? Luego, si sabe lo que me pasa, no es necesario pedir. ¿Para qué voy a orar? Digo, oración de petición. Sí, vamos a ver. Es verdad, el Señor sabe lo que nos pasa. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos una oración de petición? Uno se acerca a Dios y establece una relación con Él. Y le comunica eso que le preocupa. Y uno dice, pues si Él ya lo sabe, pero en ese diálogo de amor, sabiendo que Él me escucha, al mismo tiempo que uno se lo va exponiendo, va recibiendo como unas mociones interiores para ir descubriendo las dimensiones del problema. Uno va descubriendo que en ese problema no está solo, que está Él, y que en último término uno descansa en Él. Entonces, Él lo sabe, pero el diálogo con Dios nos ayuda a nosotros precisamente para notar cómo Él nos acompaña en todo ese proceso. Yo me acuerdo de una cosa que decía San Agustín y yo la estoy meditando últimamente muchísimo. Él decía, Dios estaba conmigo, pero yo no estaba con Él. El problema Él lo sabe, pero yo a lo mejor a veces no sé las dimensiones que tiene mi problema y necesito hablarlo con Él para que el Señor me sitúe bien. Es decir, necesito dedicar un tiempo en mi vida para tomar conciencia de que Dios está conmigo y sobre todo de que yo estoy con Él. Bueno, y esto me lleva a otra pregunta, a otra realidad. Ser cristiano, si yo pregunto ahora pues a muchos de vosotros y pudierais responderme, ¿qué es ser cristiano? Y alguno me diría, ser cristiano es hacer, caridad o hacer cosas por los pobres. Y posiblemente, y es verdad. Ser cristiano es ir a misa los domingos. Ser cristiano es saberse el catecismo y rezar alguna vez. En definitiva, ¿qué sería, qué aporta la vida de un bautizado, de uno que quiere de verdad ser cristiano? ¿Qué aporta la oración? ¿Y qué diferencia hay entre ese hombre y mujer creyente, católico de oración, del que no la hace, del que no tiene esa conciencia? Sí. Ser cristiano, ¿qué es? Pues ser cristiano es dejarse vivir por Cristo. Es decir, lo dirá San Pablo, tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Eso es un cristiano. Una persona que en todo lo que hace intenta reflejar el amor, el juicio que el Señor tiene sobre las cosas. Es decir, intentar ver las cosas desde los ojos de Cristo y con el corazón de Cristo. Claro, eso solamente se puede adquirir en un contacto personal de tú a tú con el Señor. No basta con saberse algo de memoria, no basta con un conocimiento, una teoría. El ser cristiano requiere un contacto, un rozarse con el Señor. Y eso sin la oración es imposible. Cuando empezábamos, yo recuerdo cuando era un chavalote, y no digamos en los primeros tiempos de vida de seminario, y nos enseñaban a orar, en muchos momentos te encontrabas que te aburrías. ¿Cuántas veces a las 7 de la mañana en el seminario, pues me he dormido en la oración? ¿Cuántos de vosotros, si de verdad queréis hacer oración,
habéis tenido la tentación de dormitar o voy a marcar un tiempo, pero el tiempo se hace larguísimo, parece que el banco está cada vez más duro, uno se aburre quizá haciendo oración. Si uno se aburre al orar, ¿cuál debe ser su postura? ¿Acaso para orar se requieren condiciones? Vamos a ver, para orar se requiere sobre todo tener fe y querer hacer oración. Yo creo que son las dos condiciones. Es decir, tener fe de que el Señor está ahí, escuchándonos, que está atendiéndonos, que está amándonos, lo primero. Por eso Santa Teresa de Jesús decía que una parte de la oración es caer en presencia, es decir, tener presente a Dios. Es decir, cuidar mucho la presencia de Dios, darme cuenta que soy delante de Dios, lo primero. Señor, sé que estás aquí, que me ves, que me oyes. Y en segundo lugar, decirle, Señor, te ofrezco este tiempo. Voy a intentar contarte cosas que me han pasado. Es decir, ¿cuál es el tema de la oración? Pues el tema de la oración es el tema de nuestra vida. Hay personas que se llevan un libro, un evangelio, y bien, está bien, y además es recomendable. Pero lo primero de todo es que uno le abre el corazón al Señor. Y entonces en ese momento uno está contento, o está triste, o está agobiado, o tiene un enfado, y ese es el tema del diálogo con el Señor. Y en principio uno va a la oración eso, primero a exponerle lo que uno tiene en el corazón y después dejar que el Señor nos hable. Entonces, ¿qué cualidades debe tener? Yo creo que esas dos. Primero, fe, y segundo, querer hacer. No será precisamente por esa relación, es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Hemos vivido y vivimos tiempos de bastante increencia, al menos de increencia en la fe cristiana en Jesucristo nuestro Señor, porque yo creo que todos sois religiosos, aunque llaméis ateos, sois religiosos y mucha gente religiosa. Yo digo, has dejado de creer en el Dios verdadero y te has ido al horóscopo y te has ido a la magia y te has ido a lo mejor a un echador de cartas. ¿Y cómo es posible que tan inteligente que eres, incluso con títulos académicos, y caigas en la trampa, pues eso, de lo que es propiamente eso es precristiano y es primitivo, ¿no? La relación entre la fe y la oración. Si hemos decaído en la fe, porque nuestra mente está embotada, nuestro corazón se ha apartado de Dios, lógicamente hemos perdido el gusto por la oración. ¿Se puede recuperar la fe cuando hacemos el esfuerzo de buscar a Dios? Señor, no te veo, pero si estás aquí, Señor, aquí estoy dispuesto para escucharte y para encontrarme contigo. Sí, yo creo que la fe no se pierde, sino se queda dormida. Y uno lo que hace en la oración, precisamente si está flojo en fe, pues si realmente quiere recuperarla, por lo tanto debe tener uno el deseo, por lo menos decirle, Señor, me gustaría volver a creer. Yo muchas veces hago la oración con esa frase que hemos escuchado hoy precisamente, del ciego Bartimeo, Señor, que vea otra vez. Y a veces hay que decirle, Señor, necesito ver de nuevo. Por lo tanto, la oración sirve, entre comillas, sirve para aumentar la fe. Es normal, sin fe es imposible rezar, pero si has disminuido la fe o has perdido la fe y te gustaría recuperarla, acude de nuevo a la oración y le dice, Señor, me gustaría creer como creía antes. Bien, quien nos está hablando, amigos, es Vicente Martínez, bien sabéis, es sacerdote como yo, y cada semana vamos presentando entrando a vuestras casas a través de la televisión, pues distintos católicos, normalmente laicos, profesionales, médicos, abogados, es decir, voluntarios. En este caso se trata de un cura. Y siempre, Vicente, le solemos preguntar al invitado, ¿quién es este invitado? ¿Quién es Vicente Martínez Martínez? Bueno, pues soy un sacerdote natural de Santa Pola, un sitio precioso, con el mar Mediterráneo ahí tocando sus calles. Y buen pescado de la bahía. Buen pescado. Mi padre pescador, mis abuelos pescadores, mi hermano pescador, mis cuñados pescadores, por lo tanto una familia de pescadores tradicionalmente pescadora. Y yo en un momento concreto, pues a los 17 años, en un ambiente de instituto, pues descubrí la vocación y entonces me fui al seminario. Y bueno, cuéntanos algo, ¿por qué sacerdote? Porque ¿qué es lo que te movió a ser sacerdote? La gente quiere saber, ¿eh? Sí, bueno, pues vamos a ver. Yo nunca me había planteado el tema de ser sacerdote, pero siempre había valorado la figura del sacerdote. Yo era un chaval de una familia normal y corriente, mis padres practicantes, iba a misa todos los domingos, eso sí, incluso estaba en grupos parroquiales, estábamos incluso en un movimiento junior de Acción Católica y además de adoración nocturna,
en un ambiente religioso, pero al mismo tiempo de mucha implicación social, porque en esa época era una época también de grandes convulsiones sociales en España. Bueno, entonces éramos jóvenes muy inquietos. Repito, yo tenía una gran admiración por la figura del sacerdote y cuando ya me decidí a estudiar, iba a estudiar medicina, y una vez, yendo en el autobús, yo iba todos los días de Santa Pola a Elche al instituto en autobús, y en un momento concreto en el autobús me vino la luz. ¿Y por qué no sacerdote? Yo dije, no, yo lo tengo claro. Pero parece ser que esa voz insistía, ¿por qué no sacerdote? Bueno, entonces yo, de repente, y yo lo puedo decir, ese fin de semana lo decidí y dije, bueno, me voy a ir al seminario. No sé si estoy equivocado o no, pero tengo que probar esto, porque si no sigo esa voz, a lo mejor después pues seré un desgraciado toda mi vida, porque tal vez era el destino que el Señor tenía marcado para mí, el camino que Él me había marcado, y entonces yo no lo he recorrido. Y quise probar, y fui al seminario, y ahí descubrí, me afiancé en la vocación. Como estamos hablando de oración, ¿se puede ser sacerdote sin vida interior, sacerdote sin oración, como el cristiano laico sin oración? Imposible. Digo porque alguno piensa que puede ser un funcionario. No. Tiene un sacerdote, bueno, el sacerdote, todos tenemos la tentación de convertirnos en funcionarios, en hacer bien formalmente las cosas. Pero no, ser sacerdote se requiere, bueno, pues como ser cristiano 100%, se requiere el trato con el Señor, pero permanente, incluso después para administrar los sacramentos. Para administrar los sacramentos uno tiene que ser buen instrumento del Señor, y para eso tiene que estar en sintonía con Él, por eso necesitamos siempre la oración. Cualquier cristiano, pero un sacerdote también, porque lleva consigo la vocación de identificación total con el Señor en todos los aspectos de su vida. Bien, amigos, estamos hablando, repito, de oración, estamos hablando de vida interior, y sin duda alguno puede decir, pues es que yo quisiera ir a orar, quisiera pasar por el sagrario, quisiera ir a la iglesia, pero está cerrada, porque la razón que sea, las iglesias se abren casi antes de la misa. Y uno quiere hacer oración y no puede, digo, ante Jesús, Eucaristía, ante el sagrario. Esto me da pie para comunicar y deciros, y Vicente le pido que también me ayude en esto, pues se va a abrir, Dios mediante, el próximo 18 de diciembre en la ciudad de Elda, en la calle San Crispín número 1, en el centro de la ciudad, pegadito al Parque o Jardín de la Música, una capilla de adoración perpetua. Eso quiere decir que va a ser por la mañana, por la tarde y por la noche, 24 horas. Y para mucha gente, cuando anunciamos esta idea, que ya funciona en Elche, funciona en Alicante y funciona en Benidorm, que es una iniciativa de nuestro obispo, ha extrañado a muchísima gente, hasta el punto de que he encontrado yo personalmente, incluso Vicente, oposición. ¿Quieres decirle a la audiencia de Dialogando con, pues, qué es una capilla de adoración perpetua y por qué una capilla de adoración perpetua que queremos que sea también no solo de Elda, sino de la vicaría entera? Sí, pues ahí, por supuesto, sin fe no se entiende nada de esto, ¿no? Pero después uno se da cuenta que, incluso después contaré alguna anécdota, de que hay gente que no cree y que ha encontrado en la capilla de la adoración un oasis de paz y de serenidad, ¿no? Bueno, ¿por qué la adoración? Bueno, el Papa está insistiendo, Benedicto XVI, de la necesidad de abrir capillas de la adoración. ¿Por qué? Porque él sabe, es consciente de que precisamente en estos ambientes de secularización y de olvido de Dios, pues el gran don de la Eucaristía está ahí, es permanente. El Señor siempre se nos está dando con la Eucaristía, y precisamente la Eucaristía es lo que nos ayuda a los cristianos después a darnos a los demás, porque reconocemos que en la forma, en el pan y en el vino, está escondido el Señor, está presente el Señor, en algo tan pequeño y tan cotidiano, pues después Él nos enseña que en lo pequeño, en lo débil, está Él. Y por eso, al recibir al Señor en la Eucaristía, el cristiano, si lo recibe bien, pues es como ese impulso que le empuja a darse a los demás con más generosidad, incluso, sobre todo, principalmente, a los más débiles. Entonces, ¿por qué? Primero, pues porque estamos perdiendo a veces esa sensación, es decir, el aprecio por ese don tan hermoso de el Señor está con nosotros. Segundo, 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Vosotros sabéis que hay veces que se abren cosas durante 24 horas, por motivos económicos. ¿Y por qué no la adoración? El Señor quiere ser adorado a todas horas. Y entonces, bueno, pues
es un reto, es algo que nos supera, que incluso humanamente vemos que hay muchas dificultades, pero el Señor quiere. Y yo os puedo decir que cuando uno da el paso y se abre esa capilla de la adoración con gente, el Señor siempre llama a personas para ser adorado. ¿Y por qué esas 24 horas? Pues precisamente para que nos demos cuenta la importancia que tiene la presencia entre nosotros del Señor en la Eucaristía. Eso nos empuja también a estar 24 horas pendientes de los demás. Es decir, el Señor nos está diciendo muchas cosas a través de la adoración. Y después, motivos para adorar. Además del reconocimiento de la presencia del Señor, el Papa nos ha pedido también que recemos para reparar los pecados de la humanidad, por la paz del mundo, por la santidad de los sacerdotes, para que terminen las guerras. Es decir, hay muchos motivos y sabemos que necesitamos ese rato de adoración porque las cosas grandes no se deciden solo en los palacios y en los ministerios. Ahí se hacen cosas, claro que sí, y además ahí pues las decisiones parece que todo se cuece ahí y no. Alguien ha dicho que a veces se consigue más en la oración. Lo otro es necesario y es fundamental y es imprescindible para nuestra marcha normal, pero a veces no nos damos cuenta de que hay muchas decisiones que han surgido en el corazón de las personas porque alguien se lo ha pedido al Señor con insistencia. Muy bien. Bueno, pues te repito, a partir del 18 de diciembre, Dios mediante, tendremos la capilla de adoración perpetua en Elda abierta. Desde aquí yo lanzo también la idea y la invitación para que seáis de Elda o no, pues quien pueda se pueda comprometer 1 hora a la semana. La semana tiene 160 y tantas horas, es que no me acuerdo de la cuenta, pero tiene 150 horas, por ejemplo. El que le dediquemos a nuestro Señor 1 hora, yo creo que eso nos retrotrae a aquello que dijo Jesús a sus discípulos en el huerto de Getsemaní el Jueves Santo. No habéis podido velar 1 hora conmigo, en el momento tan sublime en que Jesús está preparándose precisamente para el prendimiento y para iniciar su pasión. Y aquellos 3 discípulos se habían quedado dormidos. Así estamos muchas veces nosotros dormidos. 1 hora. Y yo digo, y si te duermes, pues te duermes con el Señor. Si te aburres, te aburres con el Señor. ¿Qué pides? Pues pides al Señor. Que das gracias, le des gracias al Señor. Qué mejor que estar con aquel que sabemos que nos quiere. Alguno puede pensar también, teniendo templos, teniendo parroquias, ¿por qué una capilla que es un lugar pues un poco más neutro y en el centro en un lugar de mucho paso, de mucho comercio? ¿No te parece algo que es completamente extraño? Bueno, pues puede parecerlo, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Tú sabes perfectamente que los templos no pueden estar abiertos tantas horas, no tenemos gente para que los atienda, después pues hay problemas, después en los templos se administran todos los sacramentos, entonces hay veces que no hay el suficiente silencio para estar adorando al Señor, pues ¿por qué no? Porque hay niños, catequesis, bodas y 20.000 cosas más. Claro, entonces lo ideal hubiera sido encontrar un sitio aislado de todo ese ruido, pero no existe. Por lo menos en nuestras iglesias no están, mejor en alguna otra iglesia sí, en algún otro lugar. De hecho, en algunas diócesis de España se consiguen algunos templos, pero son un poco especiales. Pero el hecho de que esté separado de la parroquia ayuda también incluso a personas que a lo mejor, por lo que sea, les cuesta entrar en un templo y les cuesta menos entrar a esa capilla de la adoración. Digo esto porque, quería contar esta anécdota, ¿no? En Elche ocurrió al poco tiempo de empezar la capilla de la adoración. Un día me encuentro con un chico que la había visto ya 2 veces y cuando terminó él salió de la capilla y me dijo, ¿usted tiene que ver algo con todo esto? Y digo, pues sí, sí, ciertamente. He ayudado un poco a esto. Dice, mire, yo soy agnóstico. Y dice, ¿cómo? ¿Es usted agnóstico? Dice, sí. Dice, yo me cuesta mucho entrar en un templo, pero aquí no me ha costado nada. Digo, bueno, pero usted sabe que ahí está el Santísimo, usted no tiene fe, o no sabe si existe o no existe. Pero, dice, es igual, pero encuentro mucha paz aquí dentro. No sé lo que pasa, pero encuentro mucha paz. Bueno, pues eso es. Es decir, la capilla de oración está abierta a todos. Es decir, no se le pide que uno sea ni católico practicante, sencillamente está abierta para aquella persona que quiera entrar y estar un rato con el Señor. Incluso aquel que tenga estrés y diga, me voy a olvidar 1 hora y me olvido del mundanal ruido, a encontrarte contigo. Y quizás al encontrarte contigo, sin duda, te vas a encontrar con aquel que vive dentro de ti. ¿Y sabe lo que suele pasar? Que eso me lo ha dicho alguna persona. Dice, no solo cuando voy a hablar con el Señor, pues o voy a desahogarme,
en lugar de pedirle a Él, me doy cuenta que el Señor me pide siempre algo. Y por eso a veces me cuesta orar, porque cuando voy a rezar, claro. Dios me pide algo, o porque no haces las paces con esa persona que hace tiempo que no te hablas, o mira que no estás trabajando bien, o mira que estás descuidando la educación de tus hijos, o mira que hace tiempo que no has visitado a tu padre. Claro, dice, claro, voy a la oración con un discursito preparado y de repente el Señor me viene con otras cosas. Bien. Estamos acabando ya, prácticamente el tiempo se está echando encima, Vicente. La pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados prácticamente al final es, lógicamente, el centro de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe, Jesucristo. Déjate teologías aparte y déjate definiciones dogmáticas. ¿Quién es Jesucristo realmente para el hombre, sacerdote, cristiano, Vicente? Bueno, pues yo, para mí, Jesucristo es mi Señor, es decir, la persona que me ha cautivado. Ha sido primero fue un flechazo, después ha sido una relación más profunda, pero es el que me lo ha dado todo. Y al que me pide que se lo dé todo precisamente para poder ser feliz. Es mi Señor, mi Rey, todas mis cosas las pongo, como los magos de Oriente, las pongo a sus pies. Es mi amigo, con el que comparto tantas cosas, tantos momentos buenos y malos, alegrías y tristezas. Es mi médico, que me cura, sobre todo pues me levanta cuando he caído y me perdona cuando le he ofendido. Es también pues ese compañero que está a mi lado siempre. Pero repito, es ese Dios que tiene rostro humano porque es hombre y me ayuda a vivir todas las cosas desde Él. Bien, esa es tu cámara, te ruego que mires a cámara, te está viendo muchísima gente y te diría, invita a la audiencia. Primero, si alguien no ha hecho oración hace tiempo o no tiene la experiencia del trato personal con Dios o piensa que la oración es algo raro para beatas, y luego pues invita a la capilla de la adoración. Bueno, pues primero, si no has hecho nunca experiencia de oración, yo te diría, es muy fácil, díselo al Señor: Señor, no sé rezar, pero díselo y verás cómo sentirás que Él te está escuchando. O Señor, me gustaría creer en ti. O Señor, me gustaría contarte mis cosas. Y ya estarás haciendo oración. Es fácil, no es tan difícil. Es más fácil de lo que pensamos. Si tienes corazón, basta abrirlo, sabiendo que el Señor te está escuchando. Un Señor que es Dios con nosotros. Y por tanto entiende todos nuestros problemas y nuestras dificultades, porque Él ha vivido entre nosotros y está con nosotros. Y en segundo lugar, hombre, yo os puedo decir que la experiencia que tenemos en Elche es que vale la pena abrir las capillas de adoración. El bien que se hace a la gente es inmenso. Y después repercutirá no solamente en Elda, sino en toda la vicaría. Es un bien para toda la vicaría. Yo os diría que hagáis la prueba, vale la pena. Hay gente que se ha enganchado. Y os cuento también la última anécdota. Hay una pareja que se casó a principios de verano, y en el mes de agosto, ellos no han podido ser nunca adoradores porque tienen mucho trabajo y no pueden, pero dijeron, tenemos el mes de agosto, queremos como matrimonio ofrecerle al Señor este mes. Después ya en septiembre ya no podemos, pero este mes sí podemos, una vez a la semana. Bueno, me han dicho, no podemos, pero buscamos ahora momentos para estar juntos delante del Señor. Muy bien, amigos. Vicente, gracias por estar con nosotros este ratito. A vosotros por invitarme. Amigos, gracias también a vosotros porque Dialogando con habéis permitido que entrara en vuestros hogares Dialogando con la oración y el católico. La semana próxima, Dios mediante, tendremos en este caso una invitada, una profesional del mundo pues de la educación y de la sociología, que esperamos que también pues llegue a vosotros y os pueda interesar. Hasta entonces, buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias, Vicente. Gracias a vosotros.